La materia se presenta en la naturaleza de tres formas, en tres estados que son sólido, estado líquido y estado gaseoso. Ya conocemos lo que son el estudio de las fuerzas sólidas en situaciones de equilibrio de movimiento en los sólidos. Ahora veremos el estudio en los que son los líquidos y gaseosos. La parte de la física que estudia los gaseosos y los líquidos, estas sustancias se conocen como fluidos, porque se conocen como las partículas que se pueden mover. Esta parte de la física se conoce como hidromecánica, entendiéndose como fluidos los que son líquidos y gases, pero a su vez la hidromecánica tiene tres subdivisiones. Entonces veremos cuáles son. La hidromecánica se divide en lo que son la hidrostática, la hidrodinámica y la neumática. Ahora bien, el estudio de la hidrostática son los líquidos en reposo. El estudio de la hidrodinámica son los líquidos en movimiento. Y el estudio de la neumática son específicamente los gases, su comportamiento y sus características. Bien, en lo que nos centraremos es en la hidrostática. Vamos a continuar con lo que es ¿qué es un fluido? Un fluido es un cuerpo cuyas partículas cambian de posición con facilidad. Es decir, si miramos los tres estados de la materia, empezaremos por el sólido. Tenemos aquí lo que sería la representación de las partículas de un objeto sólido. Si nos fijamos en estas partículas de un objeto sólido, no cambian de posición, mantienen siempre la misma posición en la que están colocadas de una manera ordenada y nunca se mueven de su sitio. Lo único que hacen estas partículas de un sólido cuando varía su temperatura es que vibran, pero no pierden su posición. Por eso los sólidos no son ningún fluido, debido a que estas partículas en los sólidos siempre están muy juntas y no cambian de posición, como lo pueden ver en la imagen. Los sólidos siempre tienen la misma forma. Si yo cogiera este recipiente, lo haría de forma alargada y lo pusiera de vertical, se quedaría con la forma estirada. Y aparte de que los sólidos conservan la misma forma, también mantienen el mismo volumen siempre. Ocupan el mismo espacio de vida, que eso las partículas no cambian de posición. Los otros estados de la materia, el líquido y el gas, son fluidos porque las partículas se van moviendo por el recipiente. En el caso de un gas, se van moviendo por una zona en concreto. En el caso de un líquido, cuando tenemos un líquido, por ejemplo, el agua, aunque no la veamos, las partículas, las moléculas del agua siempre se van a ir moviendo por dentro del agua. No tienen una posición fija como estaba en el sólido. El hecho de que se vayan moviendo un poco ocasiona que los líquidos tengan diferente forma, es decir, se adaptan a la forma del recipiente. Es decir, si tenemos un recipiente redondo, se adaptará a esa forma. Si tenemos un recipiente triángulo, se adaptará a esa forma que los contiene. Y si yo en este líquido coloco un recipiente más estrecho, se adapta a la forma del recipiente. Y si lo pongo en un recipiente más largo, se adapta en esa forma. Mantiene su mismo volumen. Es decir, si yo tengo un litro de agua que me ocupa una posición concreta estirado, si ese litro de agua lo pongo en un vaso, en el interior del vaso ocupará otra forma diferente, pero ocupará siempre el mismo espacio, el mismo volumen. En cambio, en un gas también es un fluido porque sus partículas se mueven libremente por el recipiente que los contiene. Adapta la misma forma del recipiente. Puede tener una forma diferente, es decir, si yo tengo este gas de aquí en un cuadrado, en este cuadrado que hemos dibujado, y yo lo cojo estas partículas y lo pongo en un triángulo, este agarraría la forma del recipiente, estaría en un triángulo. Lo único que sucede con los líquidos es que mantienen su volumen, es decir, lo único que sucede con los líquidos es que mantienen su volumen.
Las partículas del gas, como están poco unidas entre ellas, se adaptan al volumen del recipiente. Por tanto, tienen un volumen diferente debido a que estas partículas se mueven libremente por todo el espacio que pueden alcanzar. Por lo tanto, recordar que un fluido es un cuerpo en el cual las partículas no cambian de posición con facilidad. Por lo tanto, los líquidos y los gases son fluidos porque sus partículas se mueven fácilmente cuando lo cambiamos de recipiente. En cambio, un sólido no es ningún fluido. Un elevador hidráulico es un aparato que se utiliza para elevar cargas pesadas. Lo hace mediante la aplicación de fuerzas, gracias a la presión ejercida por la transferencia de un fluido. En funcionamiento del elevador hidráulico corresponde al principio del Pascal. Primeramente, yo voy a demostrar los materiales que necesitamos este experimento hidrostática llamado elevador hidráulico. Los materiales que necesitaremos es cartón, palillos, bombillas, jeringa y un tubo. Ya que tenemos todos los materiales, empezaremos con la construcción del experimento. Primeramente necesitaremos cartón. De lo largo tiene que tener 10 centímetros y de lo ancho tiene que tener 2 centímetros. Y necesitaremos una tijera para cortar lo que nosotros hemos medido. Y tendremos que colocar los palillos donde nosotros hemos agujereado, ya que ayuda a tapar a los palillos. Y lo que necesitamos es aquí la jeringa, ya que puedes encontrar en las farmacias, y un tubo que también puedes encontrar en las farmacias o en otro lugar. Ya que tenemos todos los cartones cortados, empezamos a unirlo con la ayuda de algún scotch o yurex que pueden ver. Es para que no se pueda caer o destrozarse. Una demostración. Les voy a explicar mediante este experimento la ley de Pascal. Antes de abordar este tema, me gustaría hablarles sobre los conceptos básicos de la física, así para poder entender esta ley como una forma más sencilla con los conceptos básicos tenemos. El primer concepto básico tenemos la fuerza, la cual es una magnitud vectorial que mide la razón de cambio en un momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. Unidad de medida en el sistema internacional es el Newton, que se presenta con el símbolo N. Como segundo concepto básico tenemos a los sólidos, los cuales son sustancias que tienen pocas resistencias a fluir, ya que además pueden ajustarse a diferentes formas. En este experimento se usan los fluidos incomprensibles, y los cuales no cambian su volumen por efectos de la presión. Como tercer concepto básico tenemos la presión, la cual es una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza que se define como la fuerza ejercida por la que hay un cuerpo de unidad de superficie en el sistema internacional, que es el Newton sobre metro al cuadrado, que se conoce como Pascal. Ahora sí tenemos conocimiento sobre los conceptos básicos, veamos qué dice la ley de Pascal. La ley de Pascal nos dice que la presión ejercida en un fluido comprensible contenido en un recipiente que no se puede formar se transmite como igual intensidad por todos los puntos del fluido. En este momento vamos a apreciar cómo se aplica la ley en el experimento del elevador hidráulico casero. Ahora sí veamos cómo funciona en este experimento. Les voy a mostrar lo que es pasa de una jeringa a otra jeringa con presión. Entonces, cuando nosotros, asimismo, haciendo que
la jeringa regrese hacia el otro lado, el elevador podemos observar que va bajando, es decir, que cuando empezamos con el líquido que hay aquí, que vamos de una jeringa a otra, vemos que el elevador sube y también que el elevador baja, así demostrando lo que es la ley de Pascal, afirmando. El principio de Pascal se aplica para reducir las fuerzas que deben aplicarse en determinados casos. Un ejemplo, el elevador hidráulico, prensa hidráulica. El principio de Pascal fundamenta las funciones de las máquinas hidráulicas, donde con solo aplicar una pequeña fuerza en borde, las áreas ejercen una presión de igual magnitud, las cuales pueden elevar elementos de mayor peso.